para ganar dinero, lo primero que hay que hacer es no perderlo. Y los grandes track records a largo plazo se hacen cuando las cosas van mal que caigas menos. Es cuando una compañía te cae un 50% y tienes tanta convicción y tan buen análisis que dices, pues es que doblo posición o triplico posición. ¿Por qué? Porque tengo convicción de que esto 100% vale más. Y ahí es cuando haces verdaderamente dinero. Hoy en día hablas de que inviertes en compañías pequeñas europeas y, hombre, no voy a decir que parezcas un loco, pero un friki sí, ¿no? Dices, este friki no se ha enterado que el mundo es distinto. Pues debe ser distinto hoy, pero desde que yo me dedico a esto, mira, las compañías pequeñas europeas han hecho un 451%. O sea, invirtiendo en compañías pequeñas has triplicado la rentabilidad de la bolsa europea. Actualmente en las small caps, como nadie las está mirando, están baratas, tienen crecimiento y encima tienen calidad. Es lo que dice Carlos. Es que te estás comprando el índice AP, no sé si era 10, 11 veces y encima te está diciendo que el año que viene te va a crecer un 15%. No te digo que me lo mejores, intenta igualarme. Mira, yo creo que estamos en una situación parecida a la burbuja.com. Y después de la burbuja.com, las cosas normales que no van a desaparecer a valoraciones de derribo en muchos casos, es donde ha ido bien, ¿no? En su día era el Nikkei, porque iba muy bien. Nadie se acuerda de eso, que el Nikkei iba muy bien hasta que dejó de ir bien. Y ya el Nikkei ya no es un benchmark. Hay que dejar de sesgarse un poco por las tendencias en el corto plazo y mirar un poco más a largo plazo, como ha hecho Carlos, enseñando gráficas de 20, 25 años. Y si solo pudierais elegir una compañía de pequeña capitalización para invertir, ¿cuál sería? Si tuviera que decir un nombre, pues por decir una compañía española. La inversión que nadie está viendo podría ser tu mayor oportunidad, pero ¿cómo la descubrimos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Mientras todos persiguen las mismas tendencias, las oportunidades más explosivas podrían estar precisamente en esas compañías pequeñas que nadie está mirando todavía. Vamos a descubrir los sectores menos obvios, esas estrategias que utilizan los grandes expertos para identificar oportunidades antes de que sean tendencias, que así es como realmente se consigue mayor rentabilidad. ¿Qué factores podrían pasar factura y cuáles podrían beneficiarlas? Y sobre todo, cuáles hay que tener ahora mismo en el radar. Y qué mejor que tener aquí conmigo a dos gestores que con gran experiencia, que gestionan miles de millones y que están enfocados precisamente a estas pequeñas compañías. Rodrigo Villanueva es gestor de Actitud Small Caps. Rodrigo, ¿qué tal estás? Encantada de saludarte. Buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí con Carlos, que se lo he dicho privadamente que le sigo desde hace tiempo y la verdad que es un placer escucharle siempre y contigo, ¿no? Que haces también unas entrevistas muy, muy interesantes, que ya nos conocemos de otros episodios, ¿no? Eso es, sí, encantada también de que estés aquí, de aprender mucho contigo, Rodrigo, y con Carlos Valcarrer, gestor de My Investor Value, que también un placer, Carlos, que estés por aquí, aprender muchísimo contigo, que además acabas de conseguir las 5 estrellas en The Morningstar, ¿no? También con el fondo. Sí, Laura, bueno, un placer estar aquí y gracias por mencionarlo porque la verdad es que estoy muy contento, ¿no? El fondo acaba de cumplir 3 años, nos han dado las 5 estrellas y un placer estar también con Rodrigo, que como también le he dicho en privado, he oído hablar de él y ya le he dicho que he oído hablar bien, ¿no? Que hay una diferencia de edad. Yo creo, yo tengo 48 años y creo que sigo siendo joven, ¿no? Pero claro que sí, Carlos. Todo es relativo, Carlos. De esos gestores, ¿no? De una siguiente generación, pues que se habla muy bien de él, ¿no? Y que es un placer compartir con él hoy este rato, ¿no? Que vamos a estar aquí hablando de compañías pequeñas. Eso es, vamos a descubrir esas joyas, ¿no? Esos grandes tesoros que no es fácil. Yo alguna vez me han preguntado en muchas ocasiones, pero es que yo creo que al final encontrar esas pequeñas compañías para invertir es súper difícil, Laura, pero al final de todas las que hablan, de las grandes, ¿no? Al final son las que todos nos suenan, pero esas que están escondidas son las más difíciles de ver ese potencial. A eso hablábamos también antes de empezar la grabación, ¿no? Que decíamos, bueno, hay que ser también realistas y llevamos unos años complicados para todo lo que tiene que ver con las pequeñas compañías, ¿no? Con las small caps. Y claro, lo primero que os voy a decir es, estamos en la gran oportunidad, es ahora el momento de invertir en small caps y por qué invertir en este tipo de compañías. Venga, vamos contigo, Rodrigo, primero, si quieres. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final es algo que lleva ya tiempo rezagado, tanto en términos de rentabilidad como en valoraciones. Creo que ahora mismo en la parte de small caps, bueno, pues existen oportunidades bastante interesantes, sobre todo en Europa. Yo creo que hay que un poco diferenciar por regiones. En nuestro caso, el fondo, la mayoría del peso lo tenemos en Europa, no por ninguna razón en particular, sino porque las valoraciones nos llevan a esas regiones, ¿no? En Estados Unidos nos es muy difícil encontrar small caps porque yo creo que están más de moda, están más seguidas por el mercado. Sin embargo, Europa
pues no llega, no ha ido bien, ¿no? En los últimos 10 años en términos de inversión y pues no entra flujos, ¿no? Y los flujos entran aún menos cuando estamos hablando de compañías de pequeña capitalización, como es en el caso de lo que invertimos nosotros, ¿no? En la mayoría. Eso también nos ocurre en Hong Kong y en China. Hacemos una parte de la cartera asiática. Si vemos la completa infravaloración que hay en las big caps, como puede ser en las JD, Alibaba de turno, Tencent de turno, pues imagínate, ¿no? En el caso de las small caps, donde es que nadie está comprando, nadie está vendiendo, el volumen de transacción diaria ha bajado más de un 80-90% en los últimos 3-4 años, es decir, es que no hay nadie en el mercado haciendo transacciones. Y eso, pues, fondos pequeños como el nuestro, pues nos permiten llegar a compañías que es que están a precio de derribo, con dividend yields por encima del 10%, con un negocio a medio plazo y a largo plazo que es viable y que va a seguir generando dinero en el largo plazo. Y bueno, nosotros nos lo tomamos con mucha paciencia y mucha filosofía. Sabemos que ahí llevan muchos fondos, sobre todo en Asia, una castaña muy grande y nosotros pues estamos entrando ahora donde creemos que hay unas valoraciones bueno, muy atractivas, ¿no? Entonces al final nadie sabe cuándo va a corregir, pero creemos que bueno, en el medio plazo corregirá tanto en Europa como en Asia. Carlos. Sí, bueno, lo primero no puedo más que suscribir lo que ha dicho Rodrigo, que coincido plenamente, ¿no? Pero si te parece, Laura, te he dicho de compartir una slide que yo creo que para empezar vamos por añadir a lo que decía Rodrigo, vamos a centrar el tiro, ¿no? Yo, mira, sí, y además con datos, Carlos, que al final es muy importante. No vamos a hablar por hablar, o sea, no, aquí están los datos y vamos a mostrarlos, que pues también mira, es súper importante. Invertir en small caps, pues está bien, claro, ¿no? O esta vez es diferente, y yo siempre digo que esa es la frase más maldita y que más miedo me da ir en finanzas. Hoy, claro que es un buen punto de entrada, ¿no? Mira, yo empecé el fondo actual My Investor Value, empecé en noviembre del 21 y bueno, pues tengo la fortuna de haber conseguido las rentabilidades positivas, pero bueno, no he venido a hablar de mi fondo, ¿no? He venido a hablar de las compañías pequeñas. Las compañías pequeñas es que están menos 9% cuando tienes el índice global en euros, incluyendo dividendos, un 33% arriba, ¿no? Son 43 puntos de diferencia. Y yo creo que Rodrigo apuntaba muy bien a los principales motivos por los que se produce esto, ¿no? Y perdón, hablo de las compañías pequeñas europeas, ¿no? Y hay un tema que es los flujos. Vivimos en un mundo en el que la gestión pasiva pues crece a unas tasas pues abismales frente a la gestión activa, que no digo que sea malo, solo digo que la gestión pasiva pues dirige el dinero más a los índices y a las grandes compañías, ¿no? Y en Europa quiero apuntarte algo que yo creo que muchas veces la gente desconoce, y es que el universo de compañías pequeñas europeas está lleno de grandes líderes globales en mercados de nicho. O sea, hay un mantra, ¿no? o un principio que confunde muchas veces, que en Europa realmente la innovación, en contra de lo que pasa en Estados Unidos, viene más de las compañías pequeñas. Los grandes índices en Europa, pues sí que es verdad que son cualitativamente peores que los americanos, porque tienes más negocios regulados, mucho peso del sector financiero. Y curiosamente, como bien apuntaba Rodrigo, en las pequeñas pasa al revés. Tú miras el Russell americano y ahí hay un peso más del sector financiero, y también es verdad que en general las compañías americanas no están tan baratas como las europeas, pero en Europa, ya para acabar, es que no te puedes imaginar, hoy en día, yo llevo, pues prácticamente hago ya 24 años de carrera y no he visto momentos, yo recuerdo, quitando momentos de crisis, ¿no? Como 2008-2009, en el que encuentres compañías a los precios que los encontramos. Y ojo, y esto creo, y ya para acabar, que es muy importante, es que lo más importante es la simetría en la valoración entre las pequeñas y el resto, porque entonces en la crisis.com o en la crisis inmobiliaria estaba barato todo, pero es que ahora la simetría es que tienes los grandes índices en niveles de valoración. Luego podemos hablar de esto, a ver, que yo creo que Rodrigo coincidiremos en que hay cosas que no habíamos visto o muy parecido a momentos extremos, y sin embargo convives con las pequeñas en negocios que no van a desaparecer, en precios que para el inversor de largo plazo de verdad, porque esto es otro tema que podemos tratar, uno es un cortoplacista, un inversor de largo plazo de verdad, pero quien sea capaz de aguantar las posiciones, no digo a 10 años, pero a 5 años, 3-5 años, yo creo que se va a poder ganar mucho dinero en compañías pequeñas. Y mucha gente no se acordará, pero en 2011-2012 las small caps y luego también la inversión value estaba muy infravalorada. ¿Qué vinieron en los años posteriores? Pues uno de los mejores años de todos los fondos value en España, ¿no? De 2011-2012 hasta casi 2018, donde las rentabilidades fueron muy buenas,
tocó esperar bastante, pero al final valuation matters, ¿no? La valoración pues hace que al final pues la rentabilidad llegue tarde o temprano. La rentabilidad hay dos maneras, ¿no?, de destapar la rentabilidad. Uno mediante lo que se llama, perdón, que se ha venido un compañero, el re-rating de múltiplos. Una cosa es el re-rating de múltiplos, lo cual siempre es muy difícil de poder prever. Creo que dedicamos mucho tiempo al re-rating, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que va a hacer el mercado y a cuánto te va a poner un negocio. Y luego lo segundo, el beneficio que vaya ganando a lo largo de los años y que lo devuelva al accionista, ya sea, pues, bueno, puede una reinversión en capital invertido y cada vez sea más grande el negocio, con dividendos, con compra de acciones, y eso genera un valor real a los inversores, ¿no? Entonces, básicamente eso, es las dos únicas maneras, y en el largo plazo, al final, pues comprar barato siempre hace pues que tengas unos rendimientos sobre el beneficio muy altos y vayan pesando cada vez más en el largo plazo. Es decir, tú cuando compras una compañía muy barata, puede estar barata mucho tiempo, pero bueno, pues poco a poco se va destapando ese valor gracias al beneficio de las empresas, ¿no? Entonces, aquí hay que esperar, no sabemos cuándo va a corregir, pero sabemos que tenemos muy buenas compañías que van generando beneficio y que cada vez, pues, si no cambia el precio, estarán más baratas. Claro, pero aquí también, Rodrigo, habrá gente que diga, bueno, pero es que invertir en pequeñas compañías también supone más riesgo, más volatilidad, más difíciles de analizar. Yo, sobre todo, lo que suelo escuchar, ¿no?, cuando se habla de esas pequeñas compañías y lo ven muy, muy complicado. ¿Tienen más riesgo realmente invertir en este tipo de compañías? Os hago la pregunta a los dos, que invertir en compañías de alta capitalización. Es verdad que, claro, las coges a un mejor precio, digamos, para conseguir esa rentabilidad, pero ¿también supone más riesgo o no? Carlos, yo creo que en un mercado normal... perdón. No, Rodrigo, venga. Adelante, Rodrigo. En un mercado normalizado en el cual partimos los dos desde el mismo punto, seguramente le tendremos que dar una volatilidad mayor a las small caps. ¿Por qué? Porque es más difícil, queramos o no, que al final los flujos entren y salgan de las pequeñas compañías. Siempre va a ser más fácil para un fondo grande, para un retail, comprar y vender las grandes. ¿Qué pasa? Que cuando partimos de puntos diferentes en los cuales hay una divergencia tan grande como la actual en valoración de las pequeñas compañías y las grandes, la volatilidad yo la veo al revés. Nosotros, depende de dónde compres. Si ya compras desde un punto de vista donde estás mucho más bajo, es mucho más difícil encontrar una volatilidad a la baja comparado con tu comparable, que pueden ser las big caps, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, dependiendo también del punto en el que estemos. Yo creo que ahora mismo estamos en un punto muy bueno para invertir en small caps frente a las big caps. Carlos. ¿Está silenciado, Carlos? Sí, perdona, Laura. Yo, si te parece, antes de responderte, pongo dos gráficos más, porque creo que nos van a resolver muchas dudas, ¿no? Mira, yo empecé mi carrera, bueno, en el año 2002, pero he cogido desde el año 2000 porque sean casi 25 años. Y este es un primer dato que la gente debe de conocer, ¿no? Hoy en día hablas de que inviertes en compañías pequeñas europeas y, hombre, no voy a decir que parezcas un loco, pero un friki sí, ¿no? Dices, este friki no se ha enterado que el mundo es distinto. Pues debe ser distinto hoy, pero desde que yo me dedico a esto, mira, las compañías pequeñas europeas han hecho un 451%, el MSCI Global, que teóricamente en euros es el mejor índice del mundo o el más completo, ha hecho un 331%, y la bolsa europea ha hecho un 150%. O sea, invirtiendo en compañías pequeñas has triplicado la rentabilidad de la bolsa europea, incluyendo grandes y pequeñas. Eso no es solo grandes, eso son grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Que si cogiéramos solo grandes y medianas sería más la diferencia. Ya has sido capaz de batir al índice global. Entonces, primer punto. Lo que estábamos contando antes de que Europa está lleno de líderes globales de nicho de las compañías pequeñas es que no nos lo estamos inventando. Es que esas compañías pequeñas, antes lo explicaba Rodrigo muy bien, lo del riesgo, podrán tener más volatilidad. Y aquí hay un punto que hay que entender, que volatilidad en un valor es riesgo o oportunidad. Se mueven más, se amplían más las diferencias entre precio y valor, y los gestores activos tenemos la posibilidad de poder comprar, vender, volver a comprar compañías estupendas que a lo largo del tiempo se van produciendo desajustes entre el precio y el valor, ¿no? Porque, como bien explicaba Rodrigo, aquí ganas dinero por dos cosas, o porque las cosas están infravaloradas o porque crean valor a largo plazo. Y en las compañías pequeñas te encuentras muchas compañías con generación de beneficio, creación de valor de doble dígito, pero que a lo largo de los años, pues por un resultado trimestral malo, bajan un 20 o un 25%, se producen discrepancias, infravaloraciones que nos dan oportunidades, ¿no? Y el segundo gráfico
y ya si quieres, pues seguimos avanzando, ¿no? Ujú. Ahora, es que vámonos a más plazo, ¿no? Vámonos desde el año 1926, casi 100 años. Y este es un gráfico que ahí está la fuente, cuando lo encontré me parece maravilloso, ¿no? Si tú inviertes en compañías pequeñas, si hubieras invertido $1 en el año 26, en compañías pequeñas con un estilo de inversión en valor, hoy tendrías casi $400.000. Y es lo más rentable de todo, más que value con grandes, más que growth. Pero fíjate la diferencia, si hubieras invertido en pequeñas en growth, es la peor. Y para responder a tu pregunta, invertir en compañías pequeñas que sean consolidadas, que tengan beneficios, en sectores, pues que en nichos de mercado que son más pequeños, hay mucha gente mirándolo, hay mucha menos gente mirando, menos analistas, son compañías que son líderes, van a poder consolidar, y a la hora de analizar las que preguntabas, es todo lo contrario, es mucho más fácil. Yo muchas veces pongo el ejemplo, ahora como ha ido haciendo spin-off, pero ponía el ejemplo de Siemens, ¿no? Siemens hace 10 años, yo creo que ni el consejero delegado sabe lo que valía de la cantidad de divisiones que tenía. Valorar una compañía que solo tiene una división de negocio y que tiene mercados, no sé, es mucho más fácil, es más sencillo, ¿no? El equipo directivo te es mucho más accesible. Te reciben, eso Rodrigo coincidirá conmigo en que las compañías pequeñas son mucho más friendly con el inversor, ¿no? De hecho, muchas veces Llegas notas directamente al CEO o al CFO, no llegas al tienes un CEO o al director intermediario. financiero. Y si has hecho los deberes y te has preparado la reunión, muchas veces los CEOs, a todos nos gusta hablar de lo nuestro, a mí me gusta hablar de mi fondo. Pues no sabes las veces que vas a hablar con un CEO en una conferencia que lleva 5 reuniones antes, que ha estado explicando que ellos hacen mesas y sillas y nadie le ha hecho preguntas con base, ¿no? Llegas tú que te has preparado la reunión y ese CEO está encantado de reunirse contigo, se queda con tu cara y acabas teniendo hasta una relación de proximidad que es muy buena como inversor, ¿no? Bueno, y paro aquí, ¿no? Pero con una idea. No es cierto que tengan más riesgo. Es más fácil de analizarlas, lo que sí que es cierto es que tienen más volatilidad. Y luego hablamos de eso y ahí es donde entra el papel del gestor y que seas capaz de disminuir esa volatilidad en el fondo, ¿no? Esa volatilidad individual que vía tener carteras descorrelacionadas y tu habilidad como gestor, pues bajes el riesgo total del fondo, ¿no? Ujú. Bueno, ahora quiero Sí, ir también un poco. Sí, di, Rodrigo. Solo un matiz. Al final, Sí. los mercados tienen que ser eficientes, ¿no? No puede ser que un mercado que sea más ilíquido, que lo es las small caps, dé una rentabilidad inferior a un mercado más líquido. No tiene sentido desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final un Goldman Sachs de turno, un Morgan Stanley, que igual tienen fondos de billions, no pueden entrar en pequeñas compañías de 50 a 100 millones de market cap, ¿no? En las cuales podemos entrar nosotros perfectamente y salir perfectamente. Eso tiene un risk premium, por así decirlo, bueno, una rentabilidad extra premium que te lo tiene que dar, ¿no? El mercado, debido a esa iliquidez comparable, ¿no? Entre un fondo que puede ser, pues como el mío, de 5 millones, comparado con uno de 1.000 millones, ¿no? Pues al final nosotros podemos aprovechar de esa y liquidez de los fondos grandes, ¿no? Ujú. Y Entonces, añadiría una cosa sí. a este punto que es muy bueno. Y aparte del risk premium, tienes un premium de rentabilidad por utilizar el punto contrario, que es que el efecto base. Siempre una compañía pequeña le es más fácil doblar sus ventas. O sea, yo, por ejemplo, Apple, ¿no? Que me parece una compañía maravillosa, yo no voy a discutir lo maravillosa que es, pero ¿qué tiene que hacer Apple para doblar las ventas de donde está? Yo me hago la pregunta de otra forma. ¿Qué no le tiene que pasar a Apple para que las ventas le caigan un 50%? Pues habrá quien dirá, este señor se ha vuelto loco. Hombre, yo era analista de tecnología cuando empecé mi carrera y he visto caer a Nokia, he visto caer a BlackBerry y nadie daba un duro por Apple y al final se ha llevado el gato al agua, ¿no? Pues ¿por qué la historia se va a parar aquí, ¿no? Sin embargo, una compañía pequeña que tiene unas ventas de 100, 200 millones pasará a 400 millones pues con abrir otro país o es mucho más fácil, ¿no? O comprarse a un competidor. Entonces, que en las pequeñas tienes también ese efecto base que es muy positivo de cara al crecimiento, ¿no? Que aquí estamos hablando de valor, pero que en eso Rodrigo y yo, por lo que veo, somos inversores similares, que no hablamos solo de valor de infravaloración, sino de crear valor, ¿no? Y la creación de valor se hace con crecimiento y las pequeñas, por efecto base, lo tienen más fácil. Yo voy a poner un riesgo que estamos teniendo actualmente, que no es la tónica general de nuestra cartera, ¿vale? Pero hace 2 semanas pues nos operaron una empresa que teníamos en Italia, se llama Sedir Pharma, con HSH. Pues es una empresa que salió hace 4 o 5 años, IPO,
Salió a bolsa a 7,20, 7,50 euros por acción. La familia la ha opado, la ha excluido de bolsa a 4,9. Nosotros teníamos a la posición y nos ha dado un premium del 20% sobre el precio al que cotizaba la semana anterior, ¿no? Estaba cotizando a PER 7, a 7 veces beneficio, y la han opado a 9 veces beneficio. Una empresa pues, que crecía a doble dígito año sobre año y, bueno, pues al final, ¿qué está pasando? Pues que muchas familias, empresas que son familiares, que están cotizando en bolsa, pues la familia está buscando oportunidades y dicen, oye, pues la excluimos de bolsa porque a estos precios nos parece muy interesante y así eso, pues dentro de unos años, cuando se normalice el mercado, pues la volvemos a sacar a bolsa, ¿no? Una empresa que facturaba un 50% menos hace 5 años, salió a bolsa a 7,20, 7,30 y, bueno, recomprada a 4,9, ¿no? Pues bueno, ya vemos que el deal es tremendo, ¿no? Para la familia. Y es una cosa que es un poco impotencia, ¿no? No puedes hacer nada. Desde Attitude, pues hemos intentado que nos suban el precio y tal, pero te vas a Bloomberg, buscas la lista de fondos que están invertidos en la empresa, sale la familia primero y el número 2 sale Attitude Small Caps. Y no hay más lista en Bloomberg. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿quién está mirando ese tipo de compañías pues, en Italia? Nadie. Una empresa de 50 millones. Yo apuntaría una cosa porque lo que comenta Rodrigo es algo que por desgracia, ¿no? Porque no acaban pagando el valor real de la compañía, pasa, pero un poco por quitarle peso a la parte que la gente no entienda que la familia lo han hecho en plan negativo. Desconozco el caso, pero sino que quiero analizar por qué está pasando eso. Lo que le pasa a esa familia es que probablemente tendrá unos clientes, unos proveedores, y se encuentra en una empresa que operativamente va muy bien, pero con una acción cotizando que ha ido un 50-60%. Y eso te produce un desprestigio como empresa tremendo. Y te encuentras muchas compañías que se están planteando decir, a ver, ¿cómo es posible que con el boom que ha habido, por ejemplo, capital riesgo, competidores míos que son un tercio de mi tamaño, pero no cotizan en bolsa, se están transaccionando a precios más del doble que el mío, y yo estoy cotizando en bolsa, dando una transparencia de qué márgenes tengo, qué crecimientos tengo, compartiendo un montón de información con todo el mundo, y encima me están pegando cada leñazo cada vez que publico resultados porque no hay interés. Entonces, ¿qué quiero decir? Que dejando el caso de Rodrigo, que bueno, ha dejado claro pues que obviamente esas cosas pasan también, claro. Pasan y la familia pues han aprovechado una situación que perjudica a los minoritarios, que lo importante, yo creo que Rodrigo coincida conmigo, es que son muchos estos casos de compañías que cotizan a precios que la familia dice, yo para estar a este precio no me interesa en bolsa, ¿no? ¿Dónde quiero ver yo la oportunidad? Puedas recomprar también acciones, ¿no? Hay Claro. cosas que nos favorecen y cosas que no. ¿Dónde quiero ver yo la oportunidad? Que no sé cuál va a ser el catalizador, pero esta situación no es una situación única, es muy habitual. Yo, por ejemplo, en mi cartera, o sea, yo nunca pensaba, porque yo soy un gestor value más hacia la creación de valor, a compañías que vayan a valer más. Siempre digo que tienes que tener margen de sobra de la infravaloración, pero me gusta invertir no en cosas que puedan ser value trap, sino que crezcan. Y hoy en día tengo una cartera cotizando a 0,9 veces valor en libros, por debajo de valor en libros. O sea, nunca pensaba que iba a ser capaz. Siempre tienes muchas compañías, pero es que toda la cartera, ¿no? Entonces, ¿cuál creo que va a ser el catalizador de esto? Pues, y es mi opinión, que en el momento que pase algo en las grandes compañías, la gestión pasiva que se ha llevado el dinero de las pequeñas, porque el problema es que no ha venido dinero a las pequeñas, cuando la gente empiece a descubrir valor en las pequeñas, y le doy el turno a Rodrigo porque me interesa mucho su opinión, ¿tú te has planteado, Rodrigo, en tu cartera, como mañana empieza a entrar dinero en ETFs de small caps, viendo la liquidez que tienen muchos valores? O sea, yo el mayor problema que tengo ahora, y también tengo un fondo pequeño, yo estoy en el entorno de los 40 millones, es que hay compañías que no puedo comprar más de un 3% porque si no me salto los límites de liquidez de mi gestora. Y esto a mí no me había pasado nunca con estos tamaños. Y es que hay compañías que lo que dice Rodrigo, miras en Bloomberg, es que no salen ni inversores profesionales, están en manos del mundo retail, todavía sigue algo en small, pero se ha salido de las compañías pequeñas por un tema de flujos, no porque operativamente, no sé, el mundo las compañías siguen funcionando, ¿no? Rodrigo. Es un desastre completo y tienes compañías que son grandes en market cap. Puedo poner, por ejemplo, en España, Catalana Occidente, que igual son 2 billion, 3 billion de market cap, que no se cruza.
prácticamente nada en el día. Una compañía que tiene un free float bastante decente, tiene la familia, tiene la parte mayoritaria, pero el resto está en el mercado y es que no se cruza o no se cruzaba hace un año. Y son compañías grandes que generan mucho valor y luego hablas con cualquier fund manager americano, le dices, no, es que yo estoy invirtiendo en una aseguradora europea. Y dicen tú, ¿pero qué dices? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, en España tenéis televisión en casa, o sea, creen que vivimos en el tercer mundo, creen que Europa es el tercer mundo y no se invierte en Europa. Lo que está de moda, ¿qué es? Pues Estados Unidos. Sí. Y eso, pues, no sé cuánto tiempo tardará en cambiar. Lo que hemos comentado, al final los beneficios van a ser lo que pesan en el largo plazo. Nosotros, Carlos y yo, estamos muy contentos con el beneficio de nuestras empresas a largo plazo y eso es lo que nos va a generar rentabilidad. Luego que si el re-rating va a llegar tarde o temprano, pues bueno, a sentarse con el paraguas, a que termine de llover y luego, pues bueno, veremos las rentabilidades, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un... es un periodo que tú como gestor pues te joroba, ¿no? Decir, oye, que es que todo está subiendo o mucha parte del mercado está subiendo y tú no lo recoges, no porque tus compañías vayan mal, sino porque es que no entran flujos. Otro tema importante es la indexación, que ha comentado Carlos. ¿Dónde entra el dinero? En los indexados. En la parte de small caps y micro caps es que no existen indexados. ¿Qué pasa? Que ¿Y esto es la... crees que puede cambiar esto, Rodrigo? Porque es verdad que cada vez... Hombre, ha habido más de 10 años, 15 años que los índices lo han hecho mal, mientras que la gestión activa lo ha hecho bien. Venimos de años en los cuales ha sido al revés, pues es normal. Es que al final es un poco, estamos un poco razonando el por qué, ¿no? Las small caps han ido mal. Pues uno de ellos ha sido por el tema de la gestión pasiva. La gestión activa cada vez se lleva menos, cada vez hay menos gestores en España, cada vez hay menos gestoras en España que Porque se hacen critican lo que mucho las hacemos nosotros. comisiones. Al final, Rodrigo, la gente lo que ve es el cómo ha subido, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos. Al final aquí estamos muy enfocados en Estados Unidos y ven, claro, esa rentabilidad de los últimos años en Estados Unidos, sobre todo, hablo de los índices, y es verdad que la gente dice, bueno, pues al final por esto me cobran tal comisión, veo que sigue bien. Lo que pasa es que, claro, que yo siempre lo digo, hay Claro. que ver también la función que es la vuestra, que es la del gestor activo, que es cuando ahora están las cosas muy bien. Cuando van las cosas muy bien, fenomenal. Pero y cuando van las cosas mal, ahí es donde entráis vosotros. Y un tema, Laura, el tema del sesgo de cuál es tu benchmark, porque ahora, por ejemplo, puede ser el SP, que va muy bien, pero si yo soy bastante joven, pero me gustaba leer pues gestores de hace 10, 20 años. En su día era el Nikkei, porque iba muy bien. Nadie se acuerda de eso, que el Nikkei iba muy bien hasta que dejó de ir bien. Y ya el Nikkei ya no es un benchmark. Entonces, hay que dejar de sesgarse un poco por las tendencias en el corto plazo y mirar un poco más a largo plazo, como ha hecho Carlos, enseñando gráficas de 20, 25 años. Que esas son las reales. Uno era de 100, casi, el último era de 100 años, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo y recordar el primer gráfico que hemos puesto. Venimos de 3 años que las compañías pequeñas europeas lo han hecho un 44% peor. Y yo me gustaría que de esta conversación, ¿no? a tres bandas quede una conclusión de que si esta vez no es diferente, lo razonable es que los próximos 5 años las compañías pequeñas lo hagan mejor. Y si me permites, mira, he traído otras 2 slides que no pensaba a lo mejor sacarlas por si eran aburridas, pero se van a entender muy bien. Esto Mejor. es el índice MSCI de pequeñas compañías europeas. Si miramos, esto es el año que viene, vamos a mirar PI, ¿no? Precios, beneficios, que todo el mundo, ¿no? Es lo más fácil de verlo, ¿no? 11,3 veces. Esto es el índice global, 19,4 veces. Entonces, a ver, como bien decía Rodrigo, la gente mira al corto plazo y se miran los beneficios. Ayer leía que al año que viene las 7 magníficas ya se estima que van a crecer igual que el resto del SP. Las 7 magníficas cotizan de media 30 veces beneficios, cuando el resto del SP yo creo que anda por las 18 veces o así. Entonces, si el mercado se empieza a plantear qué hago pagando por 30 veces por algo que crece lo mismo de 18, podemos empezar a ver correcciones ahí o por lo menos que dejen de subir, otro suba. Y me dices, pero hemos venido a hablar de pequeñas, ¿cómo afecta eso a los pequeños? Pues si el mercado empieza a mirar crecimiento de beneficios, mira, estos son datos de Bloomberg. Para el año que viene y para el siguiente, el índice global se esperan crecimientos del 10. Nos vamos a las pequeñas europeas y mira, 15. Entonces,
yo no sé, yo esto creo que fue Alan Greenspan quien acuñó el término conundrum, ¿no? Pues esto es otro conundrum, ¿no? Pagas 11 veces por crecimientos del 15, si hablamos ya de crecimientos, no miramos ni price book value, ni barreras a la entrada, ni historia, es algo muy sencillo, ¿no? 15 pagas 11, 10 pagas 20. Pues no sé, Laura, yo no tengo una bola de cristal de cuándo esto se va a dar la vuelta. Pero, hombre, si quizás de todo lo que hemos hablado antes del riesgo, el riesgo real es el tiempo. El uno tener tiempo para aguantar las posiciones. Pero si a mí me das tiempo, si a mí me das 3, 5 años, yo tengo bien claro dónde quiero estar. Porque al final, antes decía Rodrigo una frase que es la clave de la inversión. Y es que nos guste o no nos guste, a largo plazo la valoración siempre importa. A corto plazo, el relato, o sea, ahora vivimos en un mundo de relatos, pero a largo plazo el dato, que es la valoración, siempre mata al relato, ¿no? Entonces, ya estamos en ese punto ya, en el que no se sostiene, hay una discrepancia de valoraciones y van a entrar las diferencias de crecimientos a favor de las compañías pequeñas. Y por esa razón nosotros invertimos, no especulamos. Al final yo creo que la especulación es qué va a hacer el precio en el próximo o el siguiente año, que si bajada de tipos, que si va a subir el SP, que si va a bajar Europa por Trump. Eso, al menos yo, no es lo que hago. Yo hago inversión como si fuera una compañía que la tengo que mantener 5 o 10 años. Si no quiero mantener esa compañía 5 o 10 años, es que no es inversión. Vamos a ir ahora, si queréis, un poco a saber también, porque muchas preguntas también me llegan de, vale, fenomenal, pero ¿cómo descubrís vosotros esas pequeñas joyas, esas pequeñas compañías antes de que se conviertan en la futura Google, la futura Apple? ¿En qué os fijáis para identificar a esas small caps antes de que se conviertan en mainstream, antes de que ya la conozca todo el mundo? Rodrigo, venga. ¿Yo? Bueno, yo busco 3 patas a la hora de invertir. Son 3 circulitos y el circulito central, pues ahí en esa región está actitud de small caps o intento que esté. Lo primero es hacer value investing, lo que he comentado antes. Siempre pagar múltiplos razonables sobre algo. Lo primero, el precio es lo primero. Me gusta que sea un negocio de calidad. Al final, que sea bastante predecible de saber los flujos en el medio plazo. Yo creo que en el larguísimo plazo nadie sabe lo que va a pasar, pero es mucho más difícil, pero bueno, en los próximos 5 años sí que puedes hacer una provisión bastante, con bastante poca incertidumbre de una empresa, ¿no? Que haga, bueno, que tenga un flujo de caja bastante alto, una conversión de caja bastante alta y luego que tenga un retorno sobre el capital invertido alto. Y luego la última columna, ¿no? El último pilar sería crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque es efectivo esa calidad que tiene la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas 3 patas, el value investing, calidad y growth, es difícil de encontrar en big caps que cumplan las 3, porque siempre va a haber una que es muy barata, pero igual no tiene el ROIC suficiente o no tiene el crecimiento orgánico suficiente y al revés, están un poco los ejes descompensados. ¿Qué ocurre? Que actualmente en las small caps, como nadie las está mirando, están baratas, tienen crecimiento y encima tienen calidad. ¿Qué es lo que dice Carlos? Es que te estás comprando el índice AP, no sé si era 10, 11 veces y encima te está diciendo que el año que viene te va a crecer un 15%. No te digo que me lo mejores, intenta igualármelo. Igualamelo porque me parece a mí muy buenas parámetros para poder invertir. Por eso nos pasa a nosotros. En small caps y en micro caps, que también hacemos mucho, ¿vale? Por debajo de 100 millones, que al final somos un fondo muy pequeñito y podemos entrar a cosas muy pequeñas, pues nos encontramos con eso. Valoraciones muy atractivas, crecimiento orgánico y retorno sobre el capital invertido alto, sin tener que utilizar mucha deuda, que es algo que tampoco nos gusta demasiado. Carlos. Yo siempre digo, cuando te hacen yo en la época, yo cuando tuve, en una fase anterior tuve mi propia gestora, fui socio fundador, que empezamos con 37 millones y en aquel proyecto llegamos a tener 400 y bueno, pues nos invirtieron los principales fondos, family office, y cuando se hacían due diligence, has hecho la pregunta que nunca hacían, ¿no? Siempre nos llegaban a preguntar, hasta yo alguna vez me preguntaron, éramos 2 gestores, ¿qué pasa si fallecen los 2 gestores? Y yo rápidamente dije, oye, pues mira, es que si fallecemos los 2 no lo sé, que os devolverán el dinero, ¿no? Echa la gracia la pregunta porque es importante, porque el que haya escuchado hablar a Rodrigo, queda claro que él sabe cómo busca las compañías. Y lo más importante de cómo las buscas es que busques tú las compañías. Lo que no se puede es copiar.
para tener recurrencia en los resultados tienes que tener un método que te permita tener siempre buenas ideas. Y yo cuando empecé a perfeccionar mi método de inversión dije, a ver, en realidad aquí hay que ser un generador de ideas, un analista y luego un gestor. Porque como bien decía Rodrigo antes, yo también compro las compañías a 5 años, pero si compro una compañía y me sube, que tenía un 3% y mañana me sube un 5%, perdón, un 50%, estando el resto igual tendré un 4,5. ¿Y cómo voy a tener yo un 4,5 de algo que tenía solo un 3 cuando estaba un 50 más abajo? Deberé bajar peso de ahí y comprar de otra que tenga menos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo miro variables pues muy parecidas a las que comentaba Rodrigo. Tengo quizás un sesgo. Mira, una cosa que no hemos hablado y es que la mayor fuente de aprendizaje en este negocio es el error. O sea, yo siempre digo, para invertir tienes que tener claro que te vas a equivocar. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando busco compañías, aprender de las cosas que me he equivocado. Y los mayores errores de mi vida como inversor siempre han estado relacionados con la deuda principalmente. Entonces, me gusta compañías que tengan poca deuda, ¿no? No te digo que tengan caja neta, pero sí que vea que la deuda esté por debajo de las 2 veces EBITDA y con una generación de caja visible, ¿no? A 2 o 3 años, que no vayan a tener un problema si la economía se pone mal, porque como también decía Rodrigo, yo dedico muy poco tiempo a saber qué va a pasar con la economía a nivel macro, porque no conozco a nadie que recurrentemente acierte, ¿no? Nadie lo sabe. Y otro punto, ¿no? La deuda, me gusta que haya propiedad, me gusta ir en el barco con gente que se juega más dinero que yo. Creo que las estrategias a largo plazo de las compañías son mejores cuando no hay un CEO con un variable a objetivos de 2 o 3 años. Y luego le doy mucha importancia a las tendencias estructurales, ¿no? Yo he desarrollado lo que llamo la teoría de las derivadas, que es una fórmula de coger una tendencia y en lugar de invertir en las compañías de moda, pues pongo el ejemplo del vehículo eléctrico. En lugar de comprarme, yo no sé si va a ganar Tesla, al final serán los europeos, serán los chinos, es muy complicado. Lo que hago es analizar la cadena de valor, ver en segunda derivada compañías que serán necesarias para que se desarrolle la tecnología, pero que tienen un menor riesgo tecnológico, y luego miro la tercera derivada, que es sencillamente quiénes van a ganar en ese cambio tecnológico, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. En comercio electrónico yo nunca había invertido en Amazon, pues porque para ganar en Amazon te habrías equivocado seguramente en otras 5 compañías que pierdes todo, pero sí que invertí mucho en una etapa anterior en logística, porque para que hubiera comercio electrónico hacía falta logística, y siempre pongo el ejemplo de ganadores, que es muy gracioso y se entiende muy bien. Y es que si en el año 2000 estuviéramos grabando esta entrevista y yo te hubiera dicho que para invertir en comercio electrónico estoy invirtiendo en cartoneras, pues igual pensabas que era un loco, pero ahora todos vemos que el consumo de cartón ha crecido de forma exponencial, ¿no? Entonces yo le doy mucho tiempo a obviar el ciclo de corto. Yo no sé si los aranceles de Trump van a ser buenos, malos, es que no tengo ni idea, ¿no? Tengo una teoría y es que si se empiezan a pegar dos, que solo pegue uno no es normal. Entonces, si los americanos se pasan con los aranceles, pues hombre, los chinos algo harán, ¿no? O sea, yo veo que el mercado está descontando que aquí solo va a pegar uno, ¿no? Hombre, si nos pega, igual no nos pegamos, porque igual no nos interesa, ¿no? Pero si nos pegamos también pegarán otros, ¿no? Entonces, le doy importancia y acabo a que más que si los beneficios del próximo trimestre, decir, a ver, esta compañía, su negocio va a desaparecer en los próximos 5 años o es un negocio que va a estar, ¿no? Y eso, aunque parezca una tontería, pues sinceramente, yo el negocio de acero inoxidable, por ejemplo, lo veo con más certeza que el negocio de Nvidia, porque yo no sé si dentro de 3 años va a salir alguien con un chip mejor y no lo sé. Y ojo, igual soy un ignorante, pero yo no soy capaz de saberlo, entonces ahí no me meto. Y una cosa, puede haber hedgeos naturales. Tú puedes ser agnóstico a una tecnología. Por ejemplo, nosotros invertimos en plástico reciclable, en papel, en embotelladoras. Nosotros no sabemos si en el largo plazo una va a ganar sobre el otro, pero sabemos que si una va a perder, la otra va a ganar. Y podemos ser agnósticos, podemos invertir en toda la vez, siempre a un precio que sea interesante, ¿no? ¿Crees, cogiendo un poco las palabras de... Ah, no, Carlos, ibas a decir algo, di. No, solo 30 segundos. Yo Nada. tengo casi el 60% del fondo con exposición bilateral de deudas a transición energética. Y lo he hecho porque es la tendencia que lo que acaba de decir Rodrigo he visto más clara que pasa. Y es que en la transición energética yo tengo muchas compañías que hoy están en la energía tradicional, pero son las que están haciendo la transición a las nuevas energías. Entonces, yo no sé, tú si inviertes en Tesla ya puedes acertar en la transición al vehículo eléctrico, porque como se retrase vas a sufrir mucho. Pero compañías, por ejemplo, consultoras que están ayudando a los proyectos de exploración de las petroleras, pero que a su vez están ayudando a las compañías que ponen parques eólicos en el mar,
pues van transicionando de un negocio al otro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Que justo es una tendencia en la que no tienes que ser un experto en quién va a ganar, ¿no? Si estos están haciendo trabajos de consultoría para todo tipo de energías. Entonces, si ven que no son tontos, si ven que mañana el hidrógeno tira más que el otro, pues dedicarán más equipos al hidrógeno, ¿no? Me explico, que tampoco, cuando eres inversor, igual me extiendo, pero esto de querer ser un experto, yo siempre digo lo mismo. Yo llevando ya más de 20 años en esto, si mañana Rodrigo y yo nos ponemos de acuerdo, venga, vamos a estudiarnos los chips y a ver los que más sabemos de Nvidia y de todas, pues igual ganamos dinero 2 o 3 años, pero la siguiente tendencia que será pues el envejecimiento de la población o el tema de la obesidad, también vamos a ser unos expertos. Entonces yo creo que Rodrigo y yo, y por las caras que pone, veo que coincidimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar ser unos expertos en analizar compañías, en detectar buenas compañías en negocios que entendemos, porque eso nos va a dar recurrencia, eso va a servir para siempre, pero querer ser el que más sabe de este sector o del otro, eso te vale a corto plazo, a largo plazo no. Mira, a mí me ha pasado un ejemplo de la OPA que tuvimos por parte de la familia en la compañía italiana que he comentado antes. Lo estaba hablando aquí con un compañero de la gestora el otro día, que a mí me veía cabreado, yo diciendo, joder, qué pena que nos la open, y me dice, joder, pero si te han pagado un 20%, pues a otra cosa y ya está. Y le digo yo, no te equivoques. Las horas que le he tenido que echar a esta compañía y a la industria, eso no me lo quita nadie. Yo si esa compañía, pues de repente sube en bolsa, la vendo, pero la tengo en la watchlist sabiendo de que en un futuro todas esas horas que le he dedicado las puedo ir amortizando a lo largo de los años, genial. Pero ya si te la sacan de bolsa y te la excluyen, no puedes amortizar el tiempo que le has dedicado. Yo dedico mucho tiempo a las compañías. Me es muy difícil vender una compañía y comprar otra. ¿Por qué? Porque es que al final le tienes que dedicar muchas horas. Muchas horas. Estamos hablando de mes o meses o hasta algunos años, que al final entramos, pero años después. ¿Qué ocurre? Que al final, si te la sacan de bolsa y si no puedes amortizar todas esas horas, pues es que es fatal para ti, ¿no? Porque al final lo que tenemos los gestores, el único limitante es el tiempo. Y es lo más importante que tenemos. Y bueno, básicamente eso, yo creo que es algo que mucha gente no entiende y por esa razón igual, una compañía nos sube un 10 o un 20% en un mes y no la sacamos de la cartera. No, tenemos un rango un poco más amplio a la hora de hacer portfolio management. ¿Podemos reducir algo? Pues seguramente, pero seguimos teniendo una posición a largo plazo. Nosotros no nos gusta rotar mucho y es la razón principal, es las horas que dedicamos a cada compañía. Y después de dedicar tantas horas como dedicáis ambos a eso, a analizar esas compañías, ¿cómo decidís en qué punto entráis? Porque yo creo que también es algo importante, es dedicar mucho tiempo y esperáis a qué punto a comprar esa compañía para poder entrar. Carlos. Yo en eso sí que soy y cada vez más activo, ¿no? Yo a lo largo de los años me gusta ir perfeccionando el método de inversión y en este nuevo fondo yo siempre decía que mi método tenía la parte de generación de ideas y como bien decía Rodrigo, el tiempo es el valor más preciado y yo solo analizo luego compañías que genero. A mí me preguntas Siemens o Telefónica y no tengo ni idea porque no están en mi universo de inversión. Yo dedico mi tiempo a análisis a lo que me interesa. ¿Y qué pasa? Que en la parte de gestión yo empecé mi carrera gestionando fondos Lonsor, ¿no? Yo con 30 años gestionaba el fondo Lonsor más grande de España, que eran 1.300 millones. Desarrollé los modelos de Value at Risk, que luego son los que se utilizaban en la entidad que yo estuve. Y empecé a pensar, dije, a ver, Carlos, rotando puedes añadir valor. Y claro, la palabra rotar está muy mal vista con value, pero yo quería hacer un matiz. Yo tengo un universo muy limitado de compañías, pero si cada vez hay más volatilidad porque se monta la gestión pasiva y de repente es que, Rodrigo, que me corrija si él no lo ve igual, pero es que te pasará que tienes compañías en cartera que llegan en un mes y prácticamente sin noticias suben un 25 o un 30%. Y tienes otra que te baja un 25 o un 30%. Entonces yo estoy dedicando tiempo a ir optimizando los pesos. Y yo tengo claro lo que vale cada compañía en cada momento, lo que yo pienso, que vale. Y pongo un ejemplo. Trigano es una compañía que he invertido a lo largo de mi vida, es la líder en autocaravanas en Europa. He invertido muchísimas veces. Pues yo estaba con la caña puesta si bajaba de 100. Hizo 97, 98, en el entorno de 100 me compré un 3% del fondo. Pero es que en un mes me ha subido a 130. Pues el otro día 129, 130, me quité 2 puntos, ¿no? Pero Trigano ahora ya, mientras no se me vaya a 200, me va a acompañar. ¿Qué voy a intentar hacer yo? Ir optimizando esa volatilidad de la compañía para bajar el riesgo de mi fondo. Porque al final yo gestiono un fondo mutual y lo que quiero es que mi fondo tenga menos volatilidad que el índice.
y de momento lo he conseguido. Yo invierto en compañías pequeñas con menos volatilidad que el índice global haciendo esto, ¿no? Pero quiero dejar una cosa bien clara, que coincido con Rodrigo, que a mí me cuesta mucho una compañía, tiene que pasar algo para que la salga del radar, ¿no? Igual que también, esto es importante, si yo opino que Trigano vale 200, si mañana llega a 200 las voy a vender todas. Y si se va a 250, me importa, con perdón, 3 pepinos. El último duro, aunque sea otro 25%, que lo gane otro. Yo soy inversor en valor, no especulador. Y si vale 200 lo vendo, porque ya me habré preocupado de tener una lista de compañías que me gustan también que estén más baratas, ¿no? Totalmente. Al final tienes que ser fiel al método y en el ejemplo que ha dado Carlos, si tú metes un 3% en Trigano a 100 y se te va a 130, ya no tienes un 3%, igual tienes un 4%. Entonces no tiene sentido tener un 4% de Trigano a 130 cuando estaba a 100, solo tienes un 3%. Entonces, una cosa es un poco rotación, eso sí, bajar pesos y un poco ajustarlos, y otra cosa es deshacer totalmente la inversión, ¿no? Yo ahí completamente de acuerdo. Yo, de hecho, la rotación mínima que hago es de un 1%, no hago menos, porque es que si no estarías todo el día tradeando y al final el 99% de mi tiempo es analizar. Y no creo que cambie mucho el performance del fondo si hago un 1% de pesos o un 0,50. Entonces, eso es lo que yo me voy limitando y es lo que dice Carlos. Al final, no es tanto en términos absolutos la rentabilidad que te ha dado, sino en términos comparativos. Puede ser que una empresa se quede flat un año entero, mientras que otras empresas bajan un menos 30 o un menos 40 y al final tienes que rotar, ¿no? Y al revés. Eso nos pasa muy a menudo y es un poco, pues bueno, ser fiel al método. Yo lo que hago es, tengo una valoración a 5 años con un internal rate of return, con un retorno de rentabilidad, y según va bajando o va subiendo, pues voy subiéndole pesos o bajándole. ¿Qué ocurre a veces? Que yo tengo empresas muy pequeñas en las cuales no están ni siquiera en el top 10 o en el top 20, que son tan ilíquidas que tampoco puedo tener una exposición muy alta, pese a ser en las que más potencial tienen, ¿vale? También una cosa es el potencial y otra cosa es el riesgo o la certidumbre que tienes tú a la hora de acertar una tesis. Hay tesis que yo sé 100% que voy a acertar a 3-5 años y otras que igual no lo sabes. Pues, por ejemplo, vamos a ponernos en el sector de petróleo. Nadie sabe dónde va a estar el petróleo a 5 años. Entonces, la incertidumbre es mayor. Aunque igual la rentabilidad a largo plazo pues te pueda dar más, pues no, igual no quieres tener tanto peso en algo que tiene tanta incertidumbre comparado con una aseguradora como Catalana Occidente, que es muy conservadora, ¿no? A la hora de operar. Pues bueno, eso ya depende de cada uno y es lo que hacemos. Según va subiendo, bajando el potencial y el riesgo un poco lo modelamos, pues vamos cambiando o intercambiando un poco los pesos. Va a ir rotando esa cartera. Exacto. Quiero apuntar que comenta una cosa muy interesante, porque yo veo que, vamos, la verdad es que podríamos cogestionar un fondo, Rodrigo, porque tenemos una forma de ver esto muy parecida. Pero yo miro también retornos a 3 años y ajustado por riesgo. Y ha dicho Rodrigo algo que es muy importante. La gente cuando te mira, ¿cuál es tu top 10? A ver, mi top 10 no es las compañías que más dinero pienso que voy a ganar. Si yo tengo una compañía de un riesgo bajo que me puede dar retornos anualizados a 3 años, pues yo intento tener construir carteras con retornos anualizados por encima del 13-14%, ¿vale? Dice, ahora hablaremos de la gestión activa, que creo que merece la pena. Si el coste de capital lo estimo que es del 9-10, quiero que mi cartera tenga esos 300-400 puntos básicos de más, porque supone que me pagan por intentar batir al índice, ¿no? Si tienes una compañía que te puede dar un retorno anualizado del 13% con un riesgo muy bajo, puedo tener un 5% del fondo. Pero como bien ha dicho Rodrigo, tengo una compañía que me sale un 25%. Pero no hay una incertidumbre, puede haber, por mucha convicción que tengas tú, tiene más riesgo por las dinámicas de su negocio, pues lo que comenta del precio del petróleo, ¿no? Una compañía que dependa mucho. Pues hombre, de esa a lo mejor tienes solo un 3%. Entonces, pero si ahí puedes ganar un 200%, ya, pero aquí ya aprovecho para decir una frase. Para ganar dinero, lo primero que hay que hacer es no perderlo. Y los grandes track records a largo plazo se hacen cuando las cosas van mal, que caigas menos. Y lo digo sinceramente, fíjate que estos 3 años, pues he hecho una rentabilidad del 9%, que es muy por debajo de mi media histórica. Pero es que las pequeñas han bajado, están menos 9 y yo he hecho más 8 más 9. Pues en relativo, cuando lo miro, probablemente es de cuando mejor lo he hecho porque he ganado bajando. Y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta también, que no se trata solo de ir a ganar. O sea, lo que tienes que hacer es, en esto de la inversión, la defensa es muy importante, ¿no? Si tú te haces un menos 50, para volver donde estabas tienes que hacer un más 100.
y hacer más 100 en esto es muy complicado. Entonces es preferible hacer más 20, más 30 que... Sí, y ya está, vamos a ya. volver al tema que has dicho, Carlos, del tema de la deuda. Tú puedes tener un portafolio con una deuda muy alta, que si en 10 años toda la macro va perfecta, la sacas del estadio. Pero el día que vaya mal, te comes un 2007, un 2008 y te vas a refinanciación, muchas de ellas, y todo lo que has ganado en los últimos años atrás, desde el año 2000 o de donde sea, lo pierdes en menos de un año, ¿no? Entonces, al final es no perder dinero. Si de rentabilidad, yo podría sacar muchísima más rentabilidad en el corto plazo, seguro, haciendo otras cosas. Pero yo voy en el largo plazo, yo tengo todo mi patrimonio en el fondo y es que no quiero perderlo. O sea, yo prefiero Mira, ganar menos a largo plazo, pero bueno, que siga existiendo esa rentabilidad. a mí, Rodrigo, hace muchos años tuve la suerte de trabajar con un gestor que para mí, no voy a decir el nombre, pero era uno de mis ídolos y por circunstancias de la vida acabamos trabajando juntos. Y él me explicó una cosa que es fundamental. Aparte que había que estar enfocado, tenía dos frases, había que estar enfocado, no estoy mirando todo, pero me decía, mira, si aciertas 6 de cada 10, vas a ser un buen gestor. Dice, y si intentas acertar 7 de cada 10, vas a estar perdiendo el tiempo. Eso es muy difícil. Si eres capaz de acertar 6 de cada 10, o sea, acertar más de 50, dedica tiempo a que tus aciertos sean mayores que tus errores. Que ganes 40 si pierdas 20. Porque lo que decía el de la deuda, si tú aciertas 6 de cada 10, pero en la que te equivocas, te pegas un piñazo del 80, porque te has metido en una compañía endeudada, han sido las cosas mal y lo has perdido todo, luego recupéralo. Y es algo que yo con los años me he dado cuenta que es verdad. Si tú haces en tus 6 aciertos más 40, más 50, algún más 70, pero en las que pierdes, las compañías que te equivocas, todos invertimos en una compañía que tienen un plan de negocio, van pasando los trimestres y te has colado. Pues si te das cuenta que te has colado cuando llevas una pérdida del 30%, pues oye, si tenías un 3% del fondo has perdido 90 básicos, mi fondo se mueve 90, 100 básicos frente al índice, no te digo todos los días, pero todas las semanas tengo un día que lo hago 100 arriba o 100 abajo peor, o sea, no es ningún drama, ¿no? Ahora, si cascas en un 3 o un 4% del fondo, el 80% es un drama, ¿no? Entonces, es muy importante eso, el limitar la pérdida, ¿no? Me Y encanta, corrígeme, Rodrigo. Carlos, Sí. si me equivoco, corrígeme. Yo creo que es mucho más difícil ampliar una acción que te ha caído un 50% con deuda a sin deuda. Porque ya Bueno, cuando vienen mal... no es que te corrija, es que ahí es cuando te das cuenta, mira, si uno compra una compañía, aquí para ganar dinero, cuando compras algo y baja y tienes convicción, tienes que comprar. O sea, la mayoría de la gente compra lo que sube y vende lo que baja. Y esta es la realidad. O sea, la teoría es la otra, pero la gente no lo hace. Y el buen gestor, cuando baja algo, si se ha equivocado, lo vende. Y si no te has equivocado, tienes que comprar. Ahora, baja una compañía que tiene deuda 4 veces EBITDA. Y no es que te corrijas, es que yo te pregunto, ¿tú te atreves algo con 4 veces deuda de vida que ha bajado un 50 a doblar la posición? Ahora, baja una compañía que la has comprado a 1,2 valor en libros porque tenía ROEs medios del 15, con una familia detrás, con 15% del market cap en caja, y hace unos resultados trimestrales y tienen que hacer, venga, un write-off de una parte del negocio, un ajuste contable y le meten un 40. ¿A qué compras? Si piensas que en la historia de largo plazo no ha comprado. Porque tienes un soporte de balance, pero cuando tienes la deuda y las cosas van mal, mira, te respondo con un ejemplo. En el COVID, yo el fondo anterior lo hice bien por distintos motivos, pero en el COVID hice una cosa muy importante. Y es que, ¿alguno de vosotros sabíais cuánto iba a durar el COVID? No teníamos ni idea nadie. Y yo en que empezó el COVID cogí todas las compañías que tenían deuda, había bajado todo. Entonces fui buscando una compañía similar que me gustara sin deuda. Y fui switchando y me quité las compañías con deuda. Y luego recuperaron las peñas y me fue bien, pero es que si hubiera durado el COVID 2 años más, yo tenía compañías maravillosas, pero que sin vender podías haber tenido unos problemas tremendos, porque al final tú vas detrás del bonista. Y sí, el COVID ha sido muy malo para todos, pero el bonista habría dicho, oye, tío, lo siento, pero mira, yo voy delante, ¿no? Entonces, la deuda te limita mucho como gestor. O sea, es muy, muy bueno lo que apunta Rodrigo. Tú cuando baja una compañía que tiene deuda, joder, yo lo he pasado muy mal, y he tenido que deshacer posiciones y que luego al final han ido bien, pero vamos, no eres capaz de aguantar. Y que empiezas a mirar una compañía que dices, joder, está ahí a
2 veces EBITDA, qué bonita, bueno, tampoco es tanto la deuda que tiene y de repente te baja un pone a 50% el 4. EBITDA, Y se cae el EBITDA te un baja 50 y está a 4. exacto, y dices, oye, que ya está a 4, te empiezan a saltar los covenants, etcétera, y bueno, pues tienes... Entras en Bloomberg por la mañana y ves noticias de la compañía y se te ponen los pelos porque piensas que es una ampliación de capital. Exacto, Se pasa fatal. Sí, sí. Exacto. Bueno, ya para ir terminando, sí me gustaría preguntaros, ya estamos terminando 2024-2025, hasta aquí a la vuelta de la esquina. Habéis hablado un poco de Trump, nos hemos centrado mucho en Europa porque es donde estáis sobre todo centrados ambos. De cara a 2025, ¿qué tenéis en el radar ambos ahora mismo? Carlos. Bueno, yo tengo es fácil, tengo una cartera diversificada de compañías pequeñas que negocios muy sencillos. Mira, yo creo que estamos en una situación parecida a la burbuja.com. Y después de la burbuja.com, las cosas normales que no van a desaparecer a valoraciones de derribo en muchos casos es donde se ha ido bien, ¿no? Entonces por ejemplo, tengo compañías de acero inoxidable que yo sepa no tiene un sustituto. Dentro de la transición energética, el tema de los biocombustibles me gusta, porque uniéndolo con Trump, a Trump le ha votado, el sector agrícola le ha votado con fuerza, ¿no? Entonces yo no creo que dentro de quitará incentivos a partes de energías renovables, pero el biocombustible, ¿no?, que se utiliza en materia agrícola, no creo yo que cambien mucho las cosas, ¿no? Y negocios muy sencillos, negocios familiares, sin deuda, lo que hemos estado hablando, y sobre todo que con una posición de liderazgo en sus sectores, ¿no? O sea, me gusta estar en compañías que aunque el sector lo pase, mira, he contado Trigano. En la anterior crisis, los fabricantes de autocaravanas españoles, italianos, prácticamente fueron a la quiebra, y Trigano, que tenía solidez de balance y era líder, se los compró prácticamente a todos y consolidó el sector, ¿no? Porque quiero acabar con una cosa que quiero ser franco. A mí me preocupan los grandes índices a partir de 2025, porque yo los niveles de valoración que estamos viendo pues no los he visto muchas veces a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y siempre me gusta invertir en compañías pequeñas, pero el esto publicitario quiero acompañar una letra pequeña que no es porque quiera vender compañías pequeñas, es que sinceramente creo que desde un punto de vista de valoración, cualquier problema que nos encontremos, y nos vamos a encontrar, porque siempre nos encontramos en la economía, la valoración hoy en día te protege muchísimo más en una cartera diversificada de pequeñas. Yo tengo que decir que Trigano la tengo en la watchlist, así que para que veáis un poco la alineación que tenemos entre Carlos y yo, que parece que es bastante alta. Bueno, a ver, yo creo que para 2025 creo que hay 2 sectores bastante perjudicados en Europa, y creo que le puede favorecer una bajada de tipos, ¿vale? Son todo lo relacionado con el consumo y la parte industrial. Acabo de sacar un par de datos de mi cartera, 4 industriales que tengo que están bastante relacionadas con el consumo en Europa. Grupegui Gin, que es una empresa que hace, pues bueno, toda la parte del packaging de plástico para alimentación fresca en Francia y bueno, en algunos países en Europa. Lleva un menos 17% este año, no ha sido su año, pues bueno, tarde o temprano, pues al final creemos que corregirá. Veralia, una embotelladora que hace, bueno, vidrio para vinos, para champán, etcétera, menos 29% en el año. Rodrigo, la tengo también. Te interrumpo solo si coincidimos. Parece una quiniela. Indelby, que es una compañía italiana que hace, pues bueno, refrigeración para camiones en Europa sobre todo, industrial, menos 10%. Toya S.A., que es una empresa de herramientas, como puede ser un Bosch, un Makita, un Stanley Black & Decker, en Polonia en este caso, menos 10% en el año. Entonces, bueno, la cartera, al menos la mía en Europa, industrial y todo relacionado con el consumo, ha sufrido bastante. Y bueno, pues creo que con una baja de tipos puede que el consumo repunte y sea pues su año para 2025. Pero vamos, que yo no hago predicciones a corto plazo, simplemente estoy aquí hablando desde la barra del bar y no tiene ninguna repercusión en lo que yo haga en el fondo. Y si solo pudierais elegir una compañía de pequeña capitalización para invertir, ¿cuál sería? Si solo os dejo una. ¿Carlos? Sin ser nada recomendación de inversión, que yo siempre insisto en esto, no es recomendación de inversión, como ha insistido también Rodrigo, y nada de lo que digan aquí quiere decir que en sus fondos vayan a hacer eso.
también. Te diré un nombre, pero últimamente me cabrea mucho esta pregunta, ¿no? Porque Vaya. luego la gente va a coger la idea mía y la de Rodrigo, se van a pegar una leche porque nos vamos a equivocar, y si aciertan no nos va a invitar a comer a cenar nadie. Pero si equivocamos, llegará alguno que pondrá, joder, la idea de este no sé qué. Mira, yo, si solo pudiera comprar una cosa, y lo digo no porque me diga esto, para invertir en pequeñas, invertiría en una cartera de fondos. O sea, que nadie pretenda coger una idea que es que va a perder dinero, que es que esto es muy complicado, que Rodrigo tenemos sistemas parecidos, pero él tiene sus matices y los míos. Si les gusta lo que ha contado Rodrigo, que compren el fondo de Rodrigo, y si les gusta lo mío. Si es por entretenerse, bien, pero como inversión, eso es por entretenerse, lo digo bien claro, pero por invertir, yo soy hijo de una familia de médicos y no conozco a nadie que vaya al médico y le digan que le van a operar de una hernia, que le van a hacer una incisión y que llegue en su casa y se opere. Y en esto de la inversión, cada uno tenemos nuestro trabajo, pero Rodrigo dedica más de 10 horas al día, yo también, acertamos y nos equivocamos, pero dedicamos mucho tiempo y esto no es fácil, ¿no? Y le digo la gestión porque se dice, muy pocos fondos baten a los índices. Y ayer, en un evento que estuve, puse por primera vez este ejemplo que lo quiero poner aquí. Yo cuando iba al colegio, en mi clase no sacaba 10 toda la clase. Dicen, solo el 80 y pico, el 13, dicen, el 87% de los gestores no baten al índice. Pero es que sacaba 10 toda la clase. Ahora estamos en un mundo en el que llevamos unos años que es que ni en la clase de los gestores activos no saca 10 nadie. Y en la gestión pasiva saca 10 todo el mundo, porque es que lo están haciendo mejor los índices que los activos. Entonces, joder, esto no es normal, ¿no? Entonces yo me dedicaría a mirar fondos buenos de compañías pequeñas porque es donde hay una oportunidad generalizada y que no haga nadie el tonto de coger y hacerse una cartera de 10 compañías cuando no tenga para dedicarles tiempo, no tenga el conocimiento, porque con 2 o 3 que se pegue una chufa grande va a perder dinero. Y lo digo de verdad, no, que no compren mis fondos si no quieren, que compren otros, ¿no? Pero que no cojan solo 10 nombres. Y mira, si te tuviera que decir un nombre, pues por decir una compañía española que yo no creo que me vaya a equivocar a medio plazo, pues por ejemplo la compañía española Gestamp, dentro del sector de automóviles que va a haber una gran crisis, va a haber mal momento, Gestamp, el sector de la estampación, me da igual que seas vehículo eléctrico que vehículo de combustión, te la estás comprando a 0,6 veces valor en libros, con una familia detrás, empresarios de largo plazo. Y hay un tema que si mañana les bajan las ventas con Volkswagen o con Stellantis porque lo hacen mal, los chinos que van a venir a vender aquí, pues utilizarán su capacidad, porque a los precios que está cotizando Gestamp, antes de ponerse a hacer plantas de estampación, pues antes les comprarían una fábrica, ¿no? No creo que se la vendan, pero estás comprando muy por debajo del precio de construcción de las fábricas, algo que es necesario para que haya coches, ¿no? O sea, el negocio de estampación me da igual el tipo de combustión que tengas, ¿no? Entonces, Gestamp veo que es una compañía sólida a nivel de accionista, a nivel de balance, es una compañía que tendría. Pero vamos, cualquiera de las 25 o 26 que tengo en cartera, que no tengo más, mi convicción es igual en todas ellas. Insisto, que no es una bola de cristal y que no tenemos aquí, no es recomendación de inversión y que Carlos puede cambiar en cualquier momento, que nadie se lo tome así. No, pero si yo te lo digo de verdad. Te agradezco también, Carlos, por haberte mojado y haber dicho alguna, porque, bueno, también se agradece. Pero yo tengo 25 o 26 compañías en cartera. No tengo más del 6%, pero no tengo menos del 3%. Si yo me mojo, o sea, mi cartera es una cartera diversificada, concentrada. Lo que pasa es que me da mucha rabia que la gente coge una compañía de aquí. Mira, solo déjame 30 segundos, pero yo la primera vez que fui a Liberian Value, de las ideas que dimos, no es que la mía fuera mal, es que menos una, yo cogía el año y miré, y la cartera de las ideas que dimos era una leche de cuidado. Y entonces hice el ejercicio de la media de los fondos que fuimos, y la media de los fondos batía el índice, y las ideas no. Y es un ejemplo real, que es que esto de coger ideas, que yo sé que gusta mucho, pero luego vienen, no voy a dar nombres, ¿no? Pero ahí en España está lleno de nombres de compañías que las dice un gestor y luego, pues, luego vienen Totalmente los de acuerdo. Totalmente de acuerdo y vamos, estoy totalmente a favor de lo que acabas de decir porque eso es así. Y Rodrigo, voy contigo, venga. Yo por añadir a lo que ha dicho Carlos, que no está relacionado con el stock picking, voy a añadir que al final creo que infravaloramos mucho nuestra profesión. Creo que externalizamos muchísimos servicios en la vida, como puede ser el sanitario, el de que se te rompa el baño de casa y viene alguien a hacértelo, y no preguntas si tú lo podrías hacer mejor y más barato. Y sin embargo, en nuestros sectores siempre lo puedo hacer más barato y lo puedo hacer mejor.
Y no es así. No, las cosas no son tan fáciles. Yo no me creo tonto. Yo soy una persona que dedico muchas horas al día a trabajar. Y los conocimientos que tengo son altos, creo que comparado con la media de, no, bueno, del sector o de la población española, por encima de la media. Entonces, que el hecho de intentar ser más listo que yo y más trabajador que yo, pues creo que no es algo realista. ¿Por qué? Porque yo al final le dedico 10 horas, como dice Carlos, o 12, o las que sean, mientras que otra persona desde su casa le dedica 1, 2 o 3, coge 3, 4 compañías y al final se equivocará en el largo plazo y verá pues que al final no le ha ido tan bien como él quería, que igual en el corto plazo ha hecho más dinero que yo, seguramente, pero es que es lo que hablamos siempre, es no perder dinero. Y cuando tienes 3 compañías y una te sale mal, pues igual has perdido un 33% de tu portafolio. Y eso es muy difícil de recuperar. Entonces, bueno, y todo va bien, haces copias empresas, todo va bien hasta que deja de ir bien. Y cuando se hace dinero de verdad en los fondos, es cuando una compañía te cae un 50% y tienes tanta convicción y tan buen análisis que dices, pues es que doblo posición o triplico posición. ¿Por qué? Porque tengo convicción de que esto 100% vale más. Y ahí es cuando haces verdaderamente dinero. Si no, pues Carlos y yo invertiríamos solo en las compañías que van bien y cuando van mal las vendemos todas y ya está. Y seríamos muchísimo más felices, dormiríamos muchísimo mejor, pero seguramente en rentabilidad pues nos iría bastante peor. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Y por decir una compañía, Rodrigo. Sí, perdón. Compañía, mira, por estar un poco alineado con Carlos, ¿qué preferís, automoción o España? Os puedo decir de cualquier temática. No elijas, dime las dos. Oye, si quieres, yo habría dicho Veralia, que la has nombrado tú antes. Es una compañía vidrio, botellas de vidrio. Una compañía, todas las de la cartera, Carlos, si no, no estarían. Si es que sí, al final, si no, no estaría comprando algo que no me gustaría tener a largo plazo. Que, en fin, mira, con España, yo creo que una compañía que ha ido bastante mal últimamente, tipo Gestamp, que no tiene nada que ver con automoción, es Alantra. Alantra es una empresa muy cíclica, pero te la estás comprando en la peor parte del ciclo de servicios financieros y de investment banking. Y de automoción no es small cap, nosotros tenemos una pequeña parte de la cartera en mid caps y en big caps para dar un poquito de liquidez al fondo, pues en caso de que alguien quiera vender una parte relevante del fondo, pues nosotros damos liquidez diaria, con lo cual queremos que una parte de la cartera mínima sea más en big y en mid caps que podamos deshacer perfectamente en el día. Y yo creo que en automoción interesante en Europa me parece muy interesante BMW. BMW me parece una empresa que con un poder de marca bastante bueno, con mejores márgenes que el resto de sus competidores, con la parte del coche eléctrico yo creo muy avanzado y a unos precios pues muy interesantes, sinceramente. ¿Y una familia de accionista? También. ¿Una exacto. Familia de principal accionista? Que ha empezado a recomprar acciones, creo que por primera vez en su historia, nunca había recomprado acciones y se ha puesto pues en el último año y medio a recomprar las cosas que te dice, oye, pues la infravaloración de la compañía. Es una empresa que viene de 100, 120 ahora, hace nada, un año o 2 años, a prácticamente estar ahora creo que a 63 la que no tiene preferencia, ¿no? La que no tiene derechos de voto. Hay dos acciones. Yo quiero acabarte solo con una cosa si me dejas. Sí, Carlos, sí. Yo estoy más apurada por vosotros que por mí y te aseguro que la gente estaríamos aquí 3 horas con vosotros. Después de todo lo que hemos dicho, tenemos que ser francos en una cosa, que quien no quiera gestión activa, como es algo que no decimos ni Rodrigo ni yo, que lo dice el mejor inversor de todos los tiempos, pero antes Warren Buffett lo dice, quien no que se compre un ETF del Standard & Poor's 500. Y lo más normal es que no se equivoque. Pero, si me dejas compartir el gráfico que he puesto, pero que se lea también al profesor Aswath Damodaran, que es la referencia en temas de valoración, que tiene una frase muy buena que dice que la bolsa es la mejor inversión a largo plazo dependiendo del precio al que compres. Porque si compras en el pico una burbuja, pues tiene un problema. Entonces, este es un gráfico de los beneficios de las compañías americanas del sector no financiero, o sea, la capitalización del sector no financiero frente a los beneficios, desde el año 28. Y mira dónde estábamos el 11 de noviembre. Entonces, mira, tienes desde el año 28, tienes 2000. Entonces, bueno, ahora ya cada uno que decida, pero que es importante también el momento y que a lo mejor
pues los próximos años invirtiendo en fondos activos de compañías pequeñas, pues es como decirlo de a ver si me lo mejoras, ¿no? Pues igual lo mejoras, ¿no? Estamos en un momento complicado para hacer una inversión sin discriminar. Y otra cosa, Carlos, se cae un 50% de tu fondo y un inversor importante pues puede llamarte a ti y preguntarte, oye, Carlos, ¿cómo ves la cartera? ¿Cómo puedes preguntar al gestor directamente? En un indexado, ¿no? ¿A quién vas a preguntar? ¿Vas a llamar a eShares a decirle, oye, que me ha caído un 50% de la cartera? ¿Qué está pasando? Y te va a decir, ni idea, yo soy un indexado. Entonces es importante también esa labor. Yo respondo a todo el mundo que me escribe y en el proyecto, cuando tenía mi gestora y teníamos invertidos los fondos de fondos, family office importantes, yo sé que uno de los motivos que nos invertían es porque cuando las cosas van mal, pues el fondo del nombre global no sé, según es complicado, ¿no? Y poder hablar con el gestor y que te explique si se ha equivocado. Oye, mira, me he equivocado y esta pérdida es permanente o yo mantengo la posición porque sigo teniendo convicción. Pues coincido con Rodrigo, es algo que ahora cuando la marea está alta no se valora, pero cuando la marea baja, eso de poder llamar, oye, pero ¿llevas bañador o tú eres de los que no lo llevan? ¿No? Pues eso se valora, ¿no? Es que no es lo mismo invertir en la euforia, ¿no? Que cuando ves a todo caer. O sea, las cosas se ven de forma diferente y ahora pues estamos en ese momento álgido que se ve diferente. Carlos Valcarrer, Rodrigo Villanueva, que ha sido un placer, que creo que nos van a decir, esto tiene que tener una segunda parte, ya os lo voy avisando, porque estaríamos aquí horas y horas hablando y conociendo más de este mundo de las small caps con vosotros. Ha sido un placer, muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Muchas gracias a ti, Laura. Encantado.